no tenga miedo, no se asuste, no tema. ¿Ha tenido miedo? En este momento tiene miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a superar esto? ¿Que no me vaya a contagiar? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Ha vivido con esa sensación y esa situación? Bueno, ¿cómo vivir sin miedo? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la anatomía del temor? La estructura, ¿cómo está formado? ¿Cómo entra a su mente? ¿Por qué afecta tanto? Quédese hasta el final, porque le aseguro que aprenderá cómo vivir sin miedo. ¿Se ha preguntado por qué razón Dios hace tanto énfasis en su palabra en no tener miedo? Dicen los estudiosos de la Biblia que hay un no temas para cada día, que se encuentran 365. No temas, no tengas miedo. ¿Por qué razón usted cree que Dios enfatiza tanto el no tener miedo? Porque el miedo es dañino, es peligroso. Seguro usted ha escuchado a personas que han dicho, tener miedo está bien, es normal tener miedo. Si lo fuera, entonces la Biblia lo aprobaría. Si fuera así, entonces la Biblia diría, está bien tener miedo. Pero por el contrario, Dios dice, no temas, no temas, no temas, no temas, no tengas miedo. El temor paraliza, el temor opaca la fe, el temor detiene el propósito que Dios tiene para usted. No hay ningún beneficio, óigase bien, no hay ningún beneficio en tener miedo, no lo hay. No hay ningún beneficio en estar preocupado o asustado. Es más, el Señor dijo que usted no tiene que andar preocupado, ocuparse antes de tiempo, ni asustarse. Usted necesita estar confiado, tener fe. Lo contrario a temor es confianza. El temor desaparece la confianza. El temor hace que usted no tenga fe y por el contrario esté preocupado, asustado por las circunstancias que está viviendo. El temor trae enfermedad, pobreza, ruina, como diría Job, lo que temí me ha acontecido. El temor está por doquier, bombardea constantemente su mente, sus ojos, sus sentidos, las noticias, las situaciones, la crisis. El temor está a la orden del día. Que no quiebre ese negocio, qué tal que hoy no venda, qué tal que me vaya mal, qué tal que me estrelle, qué tal que me enferme, qué tal que me muera, qué tal que mi esposo o mi esposa se vaya con otro, qué tal que me vaya por ese precipicio, oh Dios mío, qué tal que mañana me caiga en el baño o cualquier otra sensación de temor, pero siempre estará presente. Usted y solo usted es el único responsable de impedir la entrada al temor y abrir la puerta a la fe y la confianza en Dios para que todo salga bien. Es necesario, es indispensable, es urgente, es de vida o muerte, así literal como me oye, de vida o muerte, cerrar la puerta al temor y no permitir que entre, porque una vez que el temor entra, hace todo el daño que usted se pueda imaginar. Sin importar cuántos años usted lleve de ser cristiano, de conocer la palabra, de tener fe, si el temor llega, la batalla está perdida, porque el temor no se vence con años de experiencia, se vence con fe y confianza. Este es el problema. En el momento en el que el temor hace su entrada por la puerta de adelante, la fe hace su salida por la puerta de atrás. Lo diré de nuevo. En el instante en el que el temor entra por la puerta de adelante, la fe sale por la puerta de atrás. No pueden convivir. Es inconcebible pensar que la fe y el temor convivirán en el mismo lugar. En la misma mente que hay temor, no hay fe. Y en la misma mente que hay fe, no hay temor. En el momento en el que la fe se fortalece, el temor huye como un cobarde, porque la fe vencerá el temor, dice la Biblia. Le voy a poner un ejemplo. Cuando empezó todo lo del COVID, cuando empezaron las cifras, las noticias, los medios de comunicación a decir, estos son los síntomas, esto es lo que va a pasar, quédese en su casa. El temor se apoderó de la gente y yo lo hablé desde el principio. Es peor el temor que la enfermedad. Pero espere, este es el ejemplo. El temor empezó a llegar y a llegar y a llegar. Présteme atención. La gente escondida en sus casas, con mascarillas, con tapabocas, la gente preocupada. Algo pasó. Han pasado unos meses y las informaciones de la OMS y de otras entidades empiezan a decir, no era tan grave. Hay que empezar a reanudar lentamente el comercio. Ya pueden salir. Y esto es lo que le quiero enseñar. Véame acá. Ahora todo el mundo está en las calles. Sí, tiene cubrebocas, pero la gente está con los niños, por lo menos aquí en Bogotá, como si nada. ¿Qué pasó? ¿El virus desapareció? No, el virus está más que nunca en nuestro ambiente. Hay más contagio que antes. Hay más posibilidades de contagiarse, pero la gente tiene menos temor. ¿Por qué la gente al principio estaba escondida en sus casas? No por precaución, por miedo. ¿Por qué la gente ahora sale de sus casas como si nada, pensando que si se baña las manos y se pone la mascarilla estará bien? ¿Por qué no lo hizo al principio? Porque al principio había más temor.
temor. Pero la información que han dado de que ahora no es tan grave, de que puede salir si tiene las medidas, ¿por qué esa información no la dieron desde el principio? El temor se apoderó y la gente no quería salir. Ahora hay menos temor y la gente sale aunque el virus esté en el aire, en el ambiente, haya más contagiados. La gente ya no tiene el mismo temor y por eso están en las calles. Así funciona el miedo. Déjeme ponerle este ejemplo. Mire, antes de conocer la información del COVID, y perdón si hablo de nuevo de esto, pero solo es para hacerme entender acerca del temor porque estamos viviendo una situación como esta. Pero antes de conocer la información sobre el COVID, la gente le daba gripa, la gente tenía dolor o malestar en la garganta, la gente le daba fiebre, o a usted nunca le dio fiebre. Pero cuando venía una sensación de esas, usted no decía, oh, me voy a morir. Usted decía, me va a dar gripa, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Usted sentía un dolor en la garganta y decía, ay, me va a dar malestar en la garganta, y se chupaba una pastilla, un pedazo de panela, decimos aquí en Colombia, o cualquier otra situación, y ya, no pasaba nada. Pero cuando vino la información y el temor se apoderó, y de repente en medio de toda esa mediatización y la información, a usted le empezó a doler la garganta, a usted le empezó a dar un poquito, me siento caliente, me duele la garganta. ¿Y usted qué pensó? ¿Me va a dar gripa? No, inmediatamente usted pensó, me voy a morir, tengo COVID, no se me acerquen. Porque el temor produce esa sensación. ¿Qué pasa en este tiempo? Que ya la gente tiene menos miedo a ese problema, a esa enfermedad, a ese virus. Aprendieron a convivir con él. Dijeron, tenemos que aprender a convivir. ¿Y por qué al principio no lo pensaron? ¿Por qué al principio no lo dijeron? Porque había temor. Ahora el temor está descendiendo y la confianza aparece. Así pasa. Eso es lo que el diablo hace, traer temor. El temor, no hablo solo de esta situación, hablo de cualquier enfermedad, porque la gente sigue estando enferma, la gente se sigue muriendo. Sí, Señor. Y aunque nos quieran decir en las noticias que todas las muertes son por COVID, debes saber que hay más muertes por cáncer, hay más muertes por infartos, hay más muertes por una cantidad de situaciones que no nos están diciendo, generando un temor. Ahora, lo que yo quiero transmitir no es un tema sobre esta enfermedad, es un tema sobre el miedo, porque el miedo está latente en cualquier área de su vida y no podemos permitir que entre a los que creemos en el Señor y tenemos confianza. El temor debe tener la puerta cerrada. Es que el temor paraliza, el temor opaca la fe, el temor le hace pensar que las promesas de Dios no son tan vigentes, no son tan fuertes como sí lo es el temor en su vida. El temor agranda las situaciones, el temor le hace pensar que Dios no tiene el poder para librarlo de una enfermedad, para proveerle un nuevo empleo, para levantar sus ventas o para hacer el milagro que usted necesita. Es necesario que el temor no esté en nosotros. Mire, el temor es tan peligroso que sin importar cuántas veces usted haya leído la Biblia, si le abre la puerta, todas las promesas de Dios se derrumbarán. En su corazón hablo, ¿no? En su mente se derrumbarán por la fortaleza que el temor trae. Y le pongo rápidamente un ejemplo. Cuando el Señor habló al pueblo de Israel, Números capítulo 13 y 14, y les dijo, les voy a entregar esa tierra, vayan espías, inspeccionen la tierra. La Biblia dice que cuando ellos regresaron, fueron 12 personas, pero 10 de ellos se llenaron de temor. El miedo vino y los paralizó. Empezaron a pensar, esa gente es muy grande, esa enfermedad es muy grave, si ese gigante lo ataca, lo va a matar, nos vamos a morir allá, todo esto es lo peor, definitivamente es mejor devolvernos, encerrarnos. Eso hicieron ellos. ¿Sabe qué hizo Caleb? La Biblia dice que Caleb rasgó sus vestidos y empezó a declarar y a decir, no, Dios está con nosotros. ¿Sabe qué pasó? Que cuando alguien está lleno de miedo, quiere opacar a aquel que tiene fe. Otra vez, cuando alguien está lleno de miedo, quiere opacar a aquel que tiene fe. Porque cuando Caleb se levanta y dice, no hablen así, cállense, porque Dios estará con nosotros y nos va a ayudar, la gente no dijo amén, la gente no dijo sí, la gente empezó a decir, hay que matarlos. Oh, sí, Señor, hay que opacarlo, porque así pasa. ¿Sabe qué dijeron ellos? Vamos a golpearlos, vamos a matarlos, vamos a tirar las piedras, porque es que el temor hace que ninguna promesa cobre vigencia, sino que por el contrario, el temor esté por encima. El temor hace o nos hace pensar que esa situación, que ese gigante tiene más poder que el Dios que le ha hecho la promesa. Mire, hace poco comenté en mis redes sociales o publiqué un video de un pastor que salió diciendo algunas cosas con las que estoy de acuerdo, no todas. Estoy de acuerdo con el que él decía, lo más peligroso no es el COVID, lo más peligroso no es la enfermedad, nos están mintiendo, hay un ataque detrás contra la iglesia. Yo personalmente así lo veo, pero gente que nunca comenta mis videos, gente que nunca me escribe para nada, en lugar de preguntarme, pastor, ¿está bien? En lugar de escribirme por interno, pastor, ¿usted qué opina? Jamás preguntaron, pastor, ¿está bien? ¿Su familia está bien? ¿Está enfermo? ¿Le pasa algo? Nunca. ¿Sabe qué hace la gente que está llena de miedo? ¿Sabe qué hace la gente que está acobardada? Quiere tirarle piedras al que tiene fe. En lugar de decir amén, yo creo que Dios nos va a levantar, esa gente empezó a decir cosas que no debió decir.
Agradezco a uno que pudo escribirme por interno y le pude explicar y me dijo: pastor, ahora entiendo. ¿A qué habla, pastor? Que cuando usted declare y diga todo va a salir bien, a mí no me va a pasar nada, el Señor me va a guardar, no faltará el incrédulo que le diga: cuando le toque la enfermedad, ahí sí va a sufrir. Porque cuando veo personas diciendo el Señor nos guardará, esa enfermedad no nos tocará, no falta el incrédulo lleno de temor diciendo: es porque usted no le ha tocado, pero apenas toque la enfermedad usted va a empezar a entender la gravedad de la situación. No me vea con esa cara. Es que aunque la situación sea latente y aunque había gigantes en la tierra de Canaán, lo que Caleb y Josué están diciendo: nuestro Dios es más grande que cualquier gigante, tiene el poder de derribar ese gigante. Eso es lo que estamos creyendo los que no estamos llenos de miedo y estamos llenos de fe. Hablo con usted que tiene fe y que hemos declarado: puede que se llame COVID, cáncer, SIDA, puede que se llame crisis, fracaso, puede que se llame adulterio o cualquier otra situación que pueda venir a su vida. Dios es más grande que cualquier problema, tiene el poder y mi confianza está en el Señor. El temor no tiene cabida en mi mente ni en mi corazón, pero la fe está fortalecida en Dios. Es que cuando la fe se fortalece, los temores se debilitan. Se lo diré otra vez: cuando la fe se fortalece, los temores se debilitan. Así que concluyamos lo siguiente, preste atención. El temor viene debido a la información que recibo y la manera en que la creo. Otra vez, el temor viene debido a la información que recibo y la manera en la que la creo. El temor se genera por lo que estoy oyendo, pero no solo lo que estoy oyendo, sino por la manera en la que estoy creyendo lo que escucho. Lo primero que hizo Caleb cuando se levantó y la gente hablaba de miedo, dice la Biblia en el capítulo 13, fue callar las voces. Llegó el tiempo de callar toda voz que habla temor, toda voz que habla muerte, toda voz que habla miedo. Llegó el tiempo de callar toda voz que está atacando su fe y en el nombre de Jesús subir el volumen a lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Porque Caleb dijo: cállense, cállense. Calló el pueblo, calló las voces, y luego Josué declaró y dijo: Dios no está con ellos, está con nosotros y será pan comido. Tremendo. Dios no está con mucha gente, Dios no está con el temeroso, Dios está con el que tiene fe. Es el momento de darle una patada al temor y de abrirle la puerta a la fe y confiar que Dios está con nosotros. El temor no genera ganancia, pero la fe trae lo que Dios ha prometido sobre su vida en el nombre de Jesús. Así que llegó el momento de decidir, solo usted y nadie más que usted, vivir sin miedo. Preste atención. Es que el pecado será limpiado por la sangre de Jesús, la enfermedad será sanada por la llaga de Cristo. Dios le va a proveer porque Él es nuestro proveedor, pero el miedo está en su mente y fue usted quien le abrió la puerta. Es necesario que usted y nadie más saque el temor para que la fe venga y Dios pueda obrar en su vida. Decida vivir sin miedo. Es necesario temer a Dios para no temer a nadie más, para no temer a ninguna enfermedad, a ninguna crisis ni circunstancia. Viva sin miedo.